Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les sean multiplicados, mis amados. Doy un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos escuchan, quizás hoy por primera vez, uniéndonos a esta celebración, a esta conmemoración de Semana Santa, de la Semana Mayor, hoy viernes, y compartiendo lo que en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios nos permite de su palabra, de sus maravillas. Y como ya lo vimos ayer, acerca de la niñez, de la juventud del Señor y todas las enseñanzas que nuestros pastores compartieron, hoy tengo este privilegio, esta gran oportunidad de compartir algo de lo que es la crucifixión, algo que marcó la historia de la humanidad, algo que se dividió en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Entonces, damos gracias a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra que ha de ser trazada, porque el Espíritu Santo dé manifestación, de revelación y nos permita que esta palabra sea escrita en nuestro corazón, que esta divina revelación quede como inspiración para seguir adelante en la fe y entender que todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros es para bien, es para bendición, es para darnos a conocer su voluntad y experimentar ese amor tan maravilloso que Él tiene por nosotros. Gracias, Padre amado, por tu palabra, santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Padre Celestial Dios, por esta palabra. Y cuando hablamos de la cruz, para entender un poquito el concepto como tal, hablamos de ese principio de victoria que nuestro Señor Jesús de Nazaret instituyó. La cruz siempre fue objeto de maldición porque era uno de los pagos al castigo, al pecado de una manera bastante terrible, ¿sí? Lo que nosotros alcanzamos a ver en lo que vemos en películas, hemos visto en videos, es una de las formas de muerte más terribles que había en aquella época en la que vivió nuestro Salvador Jesús de Nazaret. Es como un punto de partida que la cruz, según lo que nos cuenta la palabra, leamos el verso completo, en Efesios 2:16, donde nos muestra cuál fue la misión de la cruz. En Efesios 2:16 nos dice:
y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sabemos que el pecado original que traía la humanidad, la creación como tal, tenía que tener un pago, ese pecado, y ese pago era la muerte. La muerte que nuestro Salvador Jesús de Nazaret tomó en esa cruz vino a ser el pago por el pecado, para poder quitar ese pecado, para poder reconciliar nuevamente a Dios con el hombre en el ser de nuestro Salvador Jesús de Nazaret. Cuando Él toma nuestro lugar por el pecado, pagando en esa cruz, nos hace libres y nos llama completamente a una reconciliación nuevamente con Dios. Porque sabemos que había una pared de separación y que esa pared de separación llamada pecado impedía que el hombre nuevamente por sus propias fuerzas, por su propia justicia, por su propio querer, por su propia voluntad, alcanzara nuevamente esa comunicación directa con Dios que tenía desde el principio en la forma como Dios había formado a Adán y a Eva. Pocos varones, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, pocos varones tenían el privilegio de escuchar la voz de Dios, de escuchar el mensaje de Dios. De hecho, los reyes tenían que usar a los profetas, que eran los que se comunicaban directamente con Dios, eran los que recibían directamente la voz de Dios para comunicar algo a los reyes con relación al pueblo de Israel. Entonces, cuando miramos a la cruz, es saber que allí estuvo el Hijo de Dios pagando por mi pecado para que yo tuviera la esperanza de la vida eterna. Eso, en cierta forma, viene a representar cuando nosotros nos hacemos una imagen de lo que es la cruz. Que el Hijo de Dios pagó hasta ese punto por mi pecado. Porque la salvación, recordemos, que es algo completamente personal. Es algo en lo que yo me allego a Dios y experimento con Él cada día. La cruz vino a ser el punto donde Dios marcó una diferencia entre ese antiguo hombre y el nuevo hombre que Dios siempre en su voluntad ha querido formar, ha querido aconsejar, ha querido llevar, ha querido criar. Porque recordemos que cuando ya está nuestro Salvador Jesús de Nazaret aquí, en todo lo que nos cuenta el Evangelio, Él ya viene a manifestarse como Padre, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la oración que nos enseña nuestro Salvador, se nos vino a mostrar así como ese Padre que quería ser y que quiere ser para el hombre como tal, en su formación. Cuando miramos a la cruz, debemos entender que cuando el Hijo de Dios estuvo allí pagando por mis pecados, libró mi alma del infierno. Libró nuestras almas del infierno. Eso es lo que viene a representar mirar la cruz. Todo lo que se hable de aquí en adelante va a ser una pequeña explicación de lo que viene a ser esta palabra que estamos nombrando en este momento. Todos tenemos que ver con la cruz. No podemos limitarnos a estar allá en los 2000 años, 2021 años que lleva ya de nombrada la historia a partir de nuestro Señor Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos, tenemos que ver con la cruz. Porque para que no tengamos que ver con la cruz, no tendríamos ya nada que ver con el pecado, ¿sí? Entonces recordamos que hay un pecado original y que por ese pecado el pago era la muerte. Nosotros tenemos que ver con la cruz por el pago que se hizo ahí por el pecado, por esa muerte que recibió nuestro Salvador por el pecado, tomando nuestro lugar. Todos tenemos que ver, Dios tiene que ver con la cruz, porque Él mostró ahí el sacrificio de su Hijo amado, tomándonos nuestro lugar y enclavándolo en esa cruz por nuestras rebeliones,
por nuestros pecados para que nosotros lográramos obtener una paz, recibir de Él una paz y una reconciliación que nos permitiera nuevamente a tener ese trato directamente con Dios. Recordemos que la palabra dice, hay una parte donde el Señor dice, ninguno dirá a su hermano, ven, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más viejo. Entonces miremos la parte donde cada uno de nosotros tiene que ver con la cruz, donde Dios también tiene que ver con la cruz, pagando por nuestros pecados, entregando a su Hijo amado por nosotros, para podernos limpiar, librar del pecado a través de esa preciosa sangre que se derramó en esa cruz. Y nuestro Señor Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, porque obedeció a tal punto, como nos dice la palabra acá en Filipenses 2:8, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció al Padre, entregándose a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo, tomando nuestro lugar en cuanto a la rebelión que había en nosotros, en cuanto a la vileza que había en nosotros, en cuanto a la maldición que había en nosotros, para podernos así librarnos de la muerte y mostrarnos directamente ese amor tan grande de Dios para con nosotros. Entonces, eso solamente es un poquitico de lo que es lo que significa la cruz, de lo que representa la cruz, conforme a lo que la palabra de Dios nos ha mostrado a lo largo de las Escrituras y lo que los apóstoles nos muestran acerca de lo que ellos escribieron de su experiencia con la cruz, de las palabras que el Señor Jesús de Nazaret proclamó en esa cruz y de la forma como Él se mostró para con cada uno de nosotros. Y entonces nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salva es, a saber, nosotros, es potencia de Dios. Amén y alabanzas, Padre Santo Dios. ¿Por qué es locura? Porque Él desecha la sabiduría humana, el entendimiento, el razonamiento, todo lo que el hombre en su entendimiento humano, según el discernimiento que él tiene del bien y del mal, tiene acerca de la cruz, tiene acerca del sacrificio. Entonces, por eso dice la palabra en otra parte, que plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para el hombre es locura, ¿no? El hombre piensa que tiene que hacer una cantidad de obras buenas para poder obtener de parte de Dios un perdón, una salvación y pues la vida eterna. Pero sabemos que eso no es así, que ese sacrificio, ese pago y esa vida eterna solamente está en su Hijo amado, en nuestro Salvador Jesucristo. Que lo que nosotros hagamos se queda en nada, porque primero el sacrificio que Él hizo por nosotros cubrió todo nuestro pecado, nos libró de ese pecado y nos llamó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo amado. Muchas de las maravillas que nosotros vemos por la palabra se instituyeron en aquella cruz, en la cual nuestro Salvador abrió sus brazos humildemente y permitió todo lo que sucedió en su vida. En esa entrega, en esa finalización del pago por el pecado nuestro. Así que podemos decir con libertad que si no hubiera sido por la cruz, ni yo ni muchos estaríamos pronunciando el nombre de nuestro Dios, dando gracias. No podríamos saber a quién debemos el hecho de que aún respiremos, porque tal vez ni siquiera tendríamos el privilegio de tener las Escrituras en nuestras manos, la sagrada palabra de Dios. Ninguno podríamos dar testimonio acerca del Espíritu Santo, de los ángeles, de la forma como se manifiestan estos santos varones, estos apóstoles, porque ellos viven
de ahí en adelante, después de que se instituyó el sacrificio en la cruz, todos aquellos que murieron, entre paréntesis, a causa del Evangelio, como es uno de esos mártires, Esteban, dice que duermen en el Señor. Duermen en el Señor. Qué gran diferencia. Acerca de la muerte hay muchos misterios. Conozco algunos muy pocos, pero no es el momento para hablar de esto. Pero los secretos muy guardados están para su Hijo. Y su Hijo, el nombre de su Hijo, llegó a nuestras vidas. Tanto así que Él, en su inmenso amor y misericordia, dijo que Él toca la puerta. Y si alguno abre, Él entra y cena. Y son los dos uno solo. Y ahí es donde se empieza esa reconciliación. Porque Dios está reconciliando a los Dios en uno solo, en uno mismo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos tener salvación, en los que podamos clamar al Padre, en los que podamos clamar a ese Dios maravilloso que manifestó su amor por nosotros hasta ese gran punto de sacrificio y de entrega de su Hijo amado para que cubriera nuestro pecado, para que tomara nuestro lugar. Entonces para aquellos es locura, pero para nosotros es potencia de Dios. El Evangelio es potencia de Dios para dar salud. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y en cada uno de nosotros se ha manifestado esa potencia. Hemos podido experimentar cómo Dios realmente salva, santifica, fortalece. Nos permite salir adelante en una situación que para el hombre muchas veces es imposible. Y porque hay cosas imposibles para el hombre, muchísimas. Pero acerca de Dios, para nosotros, todo es posible. Y eso también se lo debemos a ese sacrificio que fue hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Porque nos permitió acercarnos nuevamente a nuestro Dios. Muchos dibujan la cruz. En una parte colocan un monte alto de Dios y en el otro la cima de los hombres. Y hay un abismo inmenso. Y algunos lo simbolizan colocando esa cruz para que el hombre nuevamente pueda tener ese contacto con Dios, ese acercamiento. Y así es. De no haber sido por esa maravillosa obra en la cruz, vuelvo y le repito, no tendríamos ni la más mínima esperanza. No conoceríamos ni nuestra diestra ni nuestra siniestra. Si el Espíritu Santo no hubiera sido dado a nuestras vidas, conforme a lo que pasó después de esa cruz, nosotros no seríamos redarguidos de nada, no seríamos enseñados, no tendríamos de qué arrepentirnos, no entenderíamos nuestra frágil naturaleza, nuestra condición humana, muchas veces contraria a lo que Dios tiene establecido, contraria a lo que Dios habló por su palabra. Porque ciertamente cuando el Señor nos habla de la cruz y de la reconciliación con Él, es porque estábamos enemistados con Dios. Porque todo aquel que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Porque el mundo es contrario. En otra parte nos dice la palabra que no amemos el mundo ni sus deleites. ¿Sí? Porque eso son cosas que desafortunadamente vemos el rumbo del mundo y muchas de las cosas que hay en el mundo están erradas, están completamente contrarias a Dios, porque son para la propia destrucción del mismo hombre, porque alejan al hombre de su vínculo divino, de su vínculo con Dios, ¿sí? Y entonces vemos tristemente que la palabra cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, y vemos con los hechos que es terrible. Y eso es el efecto de que el hombre esté sin el consejo, sin la fortaleza, sin la sabiduría de Dios por su palabra, que es por nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo que se hizo carne y que se hace carne en cada uno de nosotros. Y entonces nos dicen, cuando nos habla de la potencia, que en esa cruz es potencia, nos dicen Colosenses, nos dice el apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles que más nos abre esta parte de la cruz. Es el que más tiene esa revelación acerca de la cruz. Nos dice en Colosenses 2:15
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, amén y amén. Y entonces desde ahí empieza esa potencia de Dios en el Señor Jesucristo a través de esa cruz. ¿Por qué? Por la victoria que Él puso para que nosotros fuéramos victoriosos también con Él. Y entonces nos dice en el Evangelio, ya el Señor sabiendo todas las cosas que Él había de hacer y el resultado de aquellas obras que Él había de hacer, entonces dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otra parte dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Entonces la cruz, antes del Señor Jesús de Nazaret, era objeto de maldición, era uno de los peores castigos, era símbolo de la muerte. Pero ya, cuando nuestro Salvador toma ese lugar por nosotros y despoja a esos principados y esas potestades y triunfa sobre la misma muerte y derrama sobre esa misma cruz toda su sangre, se convierte en un punto de victoria inmenso para nosotros. ¿Por qué? Sabemos que a partir de ahí, hasta ahí fue el pago del pecado, hasta ahí el pago de nuestra rebelión, hasta ahí el pago de nuestra humillación, hasta ahí el pago por la condición contraria que teníamos con Dios. Y después de que se da la resurrección, que es la maravilla que nos va a contar nuestra pastora Lucía, confiando en el Altísimo Dios mañana, entenderemos todo lo que la obra tan perfecta que nuestro Dios hizo acerca de esta parte, y que la conmemoramos, la recordamos con mucha reverencia, con muchísimo respeto, con muchísimo temor de Dios, porque a partir de ahí cambió totalmente la existencia de nuestras vidas. Empezó en un pago por una cruz y siguió conforme a las enseñanzas que la palabra nos ha mostrado, que por esa cruz, vuelvo y les repito, no me cansaré de decirlo, nos permitió tener esa entrada a su palabra. Hubieron varones que dieron sus vidas, que renunciaron a sus propias vidas por tener aquí una parte, por así decirlo, por poner su granito de arena en lo que viene a ser el trazado del Evangelio, de la palabra de Dios, de la predicación, de la locura para la salvación de los hombres, de la sencillez y del amor que Dios manifestó en nuestras vidas a través de esta su palabra. Entonces, cuando cada uno de nosotros obedece a esa palabra que dice el Señor de tomar su cruz cada día, está diciendo, renuncio a mis derechos y tomo tus mandamientos. Eso viene a representar la cruz. Renunciar a nuestros propios pensamientos, renunciar a nuestro razonamiento, renunciar a nuestra forma de ver y entender las cosas, ¿sí? Para poder tomar todo lo que el Señor tiene estipulado en nuestra salvación, en nuestra propia cruz. Entonces la cruz nos sirve para dos cosas. Primero, para crucificar a ese viejo hombre y todas las cosas que a nosotros nos desagradan, que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios, que sabemos que nos impiden que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, que haya ese crecimiento espiritual, que haya esa comunión con Dios, que esa virtud de su palabra se haga carne en nuestras vidas. Esas cosas que sabemos que impiden son las que tenemos que crucificar ahí, para que Dios, en su inmenso amor, resucite las que son verdaderas. Porque cuando yo crucifico la ira, la cual no obra la justicia de Dios, Dios resucitará esa paz en abundancia que solamente su Hijo nos puede dar. Cuando yo crucifico la inmundicia, Dios resucitará en mí la santidad. Porque recordemos que somos criados, es porque fuimos hechos conforme a la imagen de Dios.
Y entonces todas las maravillas que Dios tiene, todas las maravillas de las que nuestro Señor Jesús de Nazaret ganó aquí en la tierra, somos herederos, pero tenemos que ser clarificados a través de su palabra para cada una de estas maravillas. Y así con cada una de las cosas que ustedes quieran crucificar en esa cruz que nos es propia, que nos es dada a cada uno. Por eso dice, cada uno tome su cruz y sígame. Entonces yo tengo que crucificar ciertas cosas ahí para que Dios resucite esas en mi vida. Recuerden que es una reconciliación de dos en un mismo ser. El Espíritu Santo de Dios y nuestra alma a través de este ser. Porque eso somos, alma, espíritu y cuerpo. Entonces miremos con atención y recordemos hoy lo que significa esa cruz. Mirar a esa cruz, entender lo que se hizo en esa cruz de parte de nuestro Dios, por causa nuestra y por obra de nuestro Salvador Jesús de Nazaret. Porque fue el que fue enclavado por nosotros, para podernos reconciliar con Dios, para darnos una esperanza de vida eterna y para que a través de ese pago pudiéramos recibir nuevamente ese trato con Él, escuchar su voz, sentir su presencia, saber que Él fortalece nuestras almas, saber que Él sana nuestro corazón, que por esa llaga que Él sufrió se sanó nuestra herida, se sanaron muchísimas cosas en nuestro ser que, me atrevo a decirlo, que nos iban a conducir a la muerte misma. Porque muchas de las obras que nosotros teníamos como hombres antes de Cristo, el pago de ellas era la muerte. ¿Sí? Y entonces nos dice aquí la palabra en el Santo Embajador, Mateo 27, que es donde empiezan las palabras que el Señor proclamó en la cruz, dando esas maravillas que seguirán siendo recordadas cada año y que hoy, por su misericordia, también podemos ser partícipes de este recordatorio de las maravillas de nuestro Salvador. Entonces nos dice en el Santo Embajador Mateo, apóstol Mateo 27, desde el verso 46. Cuando ya nuestro Salvador es crucificado, cuando se agudiza más esa agonía del dolor, que recordemos que fue latigado, lacerado, golpeado, escupido, abofeteado, y que fue colocada una corona de espinas sobre su cabeza. Es una escena que realmente merece toda nuestra gratitud, merece todo el reconocimiento del amor de Dios para con nosotros, merece recibirla completamente, porque no en vano dice el apóstol Pablo que muchos son enemigos de la cruz. Pero ya con lo que hemos escuchado, con lo que hemos recordado, porque solamente estoy trayendo los apartes de la palabra que nos dice, nos debe bastar que en esa cruz se consumó todo, que en esa cruz fue pago el pecado. No podemos seguir confesando que tenemos pecado, porque sería decir que el sacrificio de la cruz no bastó, que entonces tiene que hacerse algo muchísimo más grande, y en la historia jamás se volverá a hacer algo tan grande. Nuestra historia antes de esa cruz quedó clavada, sumida por el pecado, en consumación de maldad, de humillación, pero después de esa cruz, nuestro Dios nos llama a victoria, nuestro Dios nos llama a permanecer en su palabra, a escuchar del Evangelio, a poner en práctica a través de la misma fortaleza que Él da, porque sin Él nada podemos hacer. Nos da para que podamos permanecer en su presencia, para que podamos escuchar su voz, para que podamos tener esa confianza de acercarnos a Él hasta el trono de su gracia y pedir cualquier cosa que necesitáramos.
que la cruz representó tantas cosas, que en pocas palabras es nuevamente a que Dios esté con nosotros y nosotros con Dios. Entre una de las maravillas que Él ha hecho. Entonces nos dice acá el verso 46. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta palabra ya estaba citada en los Salmos. Y recordemos que el Espíritu Santo salió del Señor cuando Él es puesto en la cruz. Porque el Espíritu Santo nada tenía que ver con el pecado. Entonces en ese momento sale de nuestro Salvador ese Espíritu Santo. Ese mismo que lo había engendrado y ese mismo que lo había ungido para todo el ministerio que Él nos mostró durante 3 años, según nos cuenta aquí la palabra, y que hasta el día de hoy no ha parado. Entonces, ¿qué representa esta palabra? ¿Cómo nos deberíamos sentir nosotros sin la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo se debería sentir el hombre por no haber recibido todavía ese espíritu de adopción de hijos? Como dice la palabra, por medio del cual clamamos: Abba, Padre. Así nos deberíamos sentir, como con ese gran clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así debería sentirse el hombre cuando uno está reconciliado con Dios, cuando no tiene en sí mismo al Espíritu Santo que nos fue dado. Así es donde el Espíritu Santo, que nos sigue guiando a cada verdad y nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que este mundo ya no sea más, hasta que parta este mundo de esta condición, porque ciertamente todos partiremos. Entonces, así debería ser el clamor del hombre, al no sentir esa presencia de Dios, al no estar en esa comunión con Él, como dice acá el Señor, con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces miremos todo lo que viene a representar la cruz. Otra palabra. El apóstol, el evangelista Lucas, en la enseñanza 23. Y solamente recordando todo lo que ya hemos leído muchas veces, pero que es digno de ser recordada. Una palabra que es digna de ser conmemorada. Desde el verso 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Muchos injuriaron, blasfemaron, tentaron, se burlaron por la condición en la que el Señor estaba en ese momento en su cruz. Muchos decían: salvó a muchos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Muchos decían: si es hijo de Dios, pues que descienda de esa cruz y creeremos. Muchos decían: es un pecador como todos, porque estaba en medio de 2 ladrones. Pero lo que el hombre no entendía era la consumación que él estaba haciendo en ese momento por toda la humanidad, aún por los que ya habían partido. Porque recordemos que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que morir para poder descender al infierno mismo, ir y predicar a las almas que estaban cautivas desde el mismo diluvio universal. Todas esas almas que no habían creído a lo que Noé había anunciado. Desde ese diluvio universal para acá, todas las almas que habían perecido estaban allá, y el Señor descendió hasta allá y tuvo que ir a predicar, porque por eso tuvo que padecer la muerte
durante 3 días. Eso lo cuenta claramente el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, muchos en ese momento le injuriaban, le blasfemaban, y de toda la palabra que había en el corazón del hombre, porque ¿qué hay en el corazón del hombre cuando está sin Dios? Condenación. Es lo primero que hay, condenación. Según la conciencia del hombre y el juzgar del hombre, esto merece morir, esto no, esto sí, porque esa es la conciencia del hombre. Conforme al fruto que probó desde el principio del bien y del mal, pero no conforme a Dios, no conforme al consejo de Dios. Y entonces el Señor clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, hasta que el Espíritu Santo nos llega a nuestras vidas, nosotros tenemos una noción de qué es bueno y qué es malo, pero no sabemos la gravedad de las cosas malas que hacemos hasta que ese Espíritu Santo no viene a nuestras vidas y nos redarguye y nos permite mirar las consecuencias que hacemos, que dejamos, y las cuales nos llevan a una condenación. Por eso clama aquí el Señor así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y el Señor entendía que hasta que el Espíritu Santo no llegara a nuestras vidas, el hombre iba a seguir así. El hombre iba a seguir condenándose a sí mismo y condenando a otros, matándose a sí mismo y matando a otros. Y entonces nos dice en el verso 43: Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces recordemos que él estaba, que esta parte nos narra eso, él estaba en medio de 2 ladrones. Uno le injuriaba también: si eres hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía: ¿ni aún en esta condición temes? Y entonces ese otro ladrón, que reconocía su condición y que estaba recibiendo un justo pago de parte de Dios por sus hechos, por las cosas que había hecho, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces el Señor le dice, porque aún en esa condición pudo salvar otra alma más, y le dice: es cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, cuando viene el Señor y toca la puerta, y nosotros abrimos y cenamos con Él y Él con nosotros, ahí queda abierta esa invitación de nuestro Señor Jesús de Nazaret, de nuestro Jesucristo, de nuestro poderoso Salvador. Porque ciertamente, por testimonio mismo lo digo, aquí en la tierra experimentamos el infierno, pero aquí en la tierra también experimentamos lo que viene a ser ese reino de Dios, ese paraíso, ese lugar donde Dios nos quiere poner, donde se disfruta de una gloria que no hay palabras para describirla, no hay nada sobre la tierra se puede comparar a esa gloria que Él nos permite en ocasiones sentir por cumplimiento de su palabra, porque viene y nos visita, viene y cena con nosotros, viene y nos lleva a su paraíso, a su comunión con Dios, a su santidad, a su limpieza, a su perfección, con esa virtud de 2 o 3 palabras que diga a nuestra alma: se goza en gran manera este ser interior, se levanta, se renueva, ve conforme a la voluntad de Dios, ve conforme al propósito de Dios, no en su condición humana. Y entonces experimentamos lo que dice acá esta palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la invitación que tiene nuestro Señor cada día, cada vez que escuchamos su palabra en la radio, cuando vemos en la televisión, los que predican en los buses, los que predican en las plazas, los que llegan y entregan un volante, que es algo tan sencillo, donde hay una palabra que nos está llamando a reconciliar y a buscar de Dios, y más en estos tiempos, donde vemos que el cumplimiento para mal se está dando abiertamente, pero que para nosotros se debe dar conforme a la voluntad de Dios,
conforme a lo que Él tiene establecido para nosotros. Porque nomás una promesa dice que mientras para muchos haya escasez, para nosotros habrá abundancia. Y así ha sido. Soy fiel testigo de esta palabra. Entonces miremos cada una de las palabras que nuestro Salvador declaró en esa cruz. Y en el verso, en el apóstol en el verso 46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces la palabra nos dice, el mismo Señor nos dice: la palabra que yo os digo es espíritu y es vida. Entonces la palabra, lo que Él encomendó en las manos del Padre, fue su palabra, fue su ministerio, fue todas las ordenanzas que dio a sus discípulos, fue todas las promesas que anunció, fue todas las formas en las que Él presentó el reino de nuestro Dios. Fue la forma como Él manifestó el amor de Dios para con nosotros. Todas esas palabras las encomendó en las manos de nuestro Padre Celestial Dios, en nuestro Dios. Porque en ellas había de tener ese fruto, en ellas había de multiplicarse, en ellas habían de consumarse totalmente. ¿Sí? Todas esas palabras que el Señor dice en el Evangelio y que después del Evangelio se anuncia por el Espíritu Santo, son las que Él encomendó en esa cruz. Su palabra, su ministerio, lo que Él vino a hacer aquí, consolidando la salvación de nuestras almas, manifestando el reino de Dios en nosotros mismos y mostrándonos que la vida eterna existía. Más adelante en lo que Él nos muestra en la resurrección, vemos que así es. Y entonces nos dice acá el apóstol Juan, en el capítulo 19, desde el verso 26. Dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que Él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y esta palabra, amén, amén, y me llena de tanto gozo, porque esa mujer viene a representar la iglesia. La iglesia. Y entonces, aquella madre que estaba viendo a su hijo crucificado, viene a decirle el Señor que ahí queda el hijo, para que ese hijo siga viviendo. Y esa madre, esa mujer, viene a representar la iglesia, el cuerpo del Dios viviente, el testigo fiel, la testigo fiel de las maravillas de nuestro Salvador. Como aquí en este momento ve la mujer, ve María, ve las aflicciones de su hijo, la iglesia también en sí lleva ciertas aflicciones, porque ese hijo, porque es la única que tiene la capacidad de criar hijos en sujeción a Dios, es la mujer y es la iglesia. Aquellos hijos que son engendrados por el Evangelio, la iglesia es la que puede llevarlos en ese crecimiento, en esa madurez, en esa estatura, hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta que el mismo Padre toma a su cargo y ya se manifiesta directamente la voluntad de Dios con cada uno de los creyentes. Eso viene a representar esta palabra: mujer, he ahí tu hijo. Y entonces al hijo le dice después dice al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Amén y amén. Entonces,
Ninguno puede ser un discípulo aparte ni formarse solo. La iglesia tiene esa potestad de poder formar en ese discípulo, ese hijo amado. Cuando dice esto al discípulo, he ahí tu madre, y entonces la palabra dice que nuestra madre es la sabiduría, ¿sí? Que nuestra madre es aquella que nos enseña todo lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Y esa, vuelvo y le repito, es la función de la iglesia. Para eso vamos a la iglesia, para crecer, para formarnos. La iglesia no son las cuatro paredes, eso es el lugar de congregación. La iglesia es cuando se junta el cuerpo, cuando se junta el que fue ungido, el pastor, para dar una palabra de vida. Y sabemos que ahí están muchos congregados en el nombre del Señor. La inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, el entendimiento, la virtud y todos los dones y las maravillas que el Espíritu Santo manifiesta cuando está reunido el cuerpo, que es su iglesia, que tiene esa capacidad de poder criar hijos en sujeción a Dios. Y entonces en aquella hora, a partir de ese momento tan crucial en la cruz, es que el discípulo verdaderamente puede ver a la iglesia como su madre espiritual, ¿sí? Entonces recordemos lo que viene a ser esta palabra de la cruz en cada uno de nosotros y lo que hoy nos vino a recordar esa palabra. A partir de la cruz, cuando yo miro la cruz y entiendo el sacrificio, sé que eso en parte me trajo poder tener una madre espiritual que es la iglesia. Sabemos que sus primeros discípulos fueron esa iglesia, porque cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos, se manifiesta nuestro Salvador Jesucristo, y le habla directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿No era la iglesia, no eran los discípulos? Entonces miremos la unión tan perfecta que tiene Cristo con su iglesia y en sus discípulos, para que entendamos por qué vamos a la iglesia, para qué vamos a la iglesia, ¿sí? Y podamos desechar el concepto erróneo que tiene el hombre, que fue que le lavaron el cerebro. Y no, a mí no me lavaron el cerebro, a mí me lo renuevan cada día. Me lavaron fue el pecado, que no me permitía ver que Dios era a quien yo le debía el hecho de que respirara y de allí en adelante todo mi ser, y que Dios tenía grandes maravillas para mí, para mi familia, para mi casa y para todos los que se allegan y todos los que pueden creer a esa palabra que nosotros declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Porque la salvación, dice la palabra, que Dios no quiere la muerte del que muere ni la perdición del impío, que por el contrario, Él quiere que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es parte de su voluntad. La voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta y llegue al conocimiento de la verdad, llegue a esa reconciliación nuevamente con Él. Entonces entendamos estas palabras, recordémoslas porque quizás muchos ya las sabían, que esta mujer viene a representar la iglesia y el discípulo debe mirarla como una madre, como una protectora, como una encargada de criarlo, de fortalecerlo, de educarlo espiritualmente, para presentarlo para Cristo, para que sea conforme a la voluntad de Dios y para que pueda ser ese hijo amado también en Él, y ese que ayuda en el reino, ese que se hace partícipe del reino, ese que ayuda a extender la palabra para que siga fructificando y siga engendrando hijos para Dios, porque somos engendrados por su palabra. Por su palabra fuimos engendrados, nos recuerda también el apóstol Pablo. Entonces en el verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Amén. Y entonces en una parte
nos decía en el Evangelio, en el apóstol Mateo en el 5, en el verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Y entonces ya nos incluye en esa bienaventuranza. Sed tengo. Y entonces nos dice la palabra, en otra parte, en el día del juicio, dice que el Señor separará a los justos de los injustos. Y entonces le dirá a los justos: tuve sed y me diste de beber. Sí, hambre y me diste de comer. Fui huésped y me recibiste. Desnudo y me cubriste. Estuve en cárcel y viniste a mí. Enfermo y me sanaste. Me visitaste. ¿Sí? Y entonces esa sed viene a ser esa sed de la que nos habla acá el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué justicia es la que nosotros debemos manifestar para cubrir esa sed de nuestro Señor, que están aquellos pequeños que quizás esperan? Muchos en el mundo son hijos de Dios, pero aún no lo saben. Aún no lo saben. Hasta que no llega el mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, no pueden ser clarificados. Tienen algunas cosas en sí muy marcadas, porque son características de un hijo de Dios, pero que están ahí perdidas. Están ahí perdidas. Y la justicia que hizo acá nuestro Dios, conforme a este verso, es que Él pagó por nosotros, para que nosotros fuéramos libres para vivir para Él, para que tuviéramos ya esa libre elección de elegirlo a Él, para ya no ser presos del pecado, sujetos a muerte, sino que tengamos esa esperanza de la vida eterna en Él. Y entonces en otra parte nos dice también el mismo Señor, en la misma enseñanza en el 5:48, nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces nos habla antes de que debemos bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, bendecir a los que nos maldicen, perdonar a los que nos ofenden. Y en pocas palabras nos está diciendo que amemos la justicia y aborrezcamos la maldad. Porque solamente Dios es perfecto, ¿sí? Dios es perfecto. Y entonces parte de la perfección de Dios es que Él ama la justicia y aborrece la maldad, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y entonces en ese punto nos quiere llevar nuestro Salvador a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos calumnian y nos infamian, ¿sí? Y a darle vida a los que no la tienen. Así nos llama para que seamos perfectos, no para que paguemos mal por mal, ni que sigamos con la maldición, sino que por el contrario, se manifieste esa presencia de Dios en nuestra vida y demos ese pago por amor de Dios, porque eso solo lo hace Dios, eso no lo hace sino Dios y el que está en el Hijo, en esa formación de perfección. De resto nadie más puede hacerlo. Y entonces nos dice en el verso, hasta aquí, en el verso 30, y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Amén y amén y amén. Consumado es. Todo lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, encomendó a nuestro Salvador, lo hizo completamente. Dio vista a los ciegos, resucitó muertos, levantó paralíticos, limpió leprosos, a los humildes y a los pobres vino y anunció el reino de Dios, ¿sí? Instituyó en justicia, formó a sus discípulos, los corrigió, les dio potestad, los envió. Toda esta serie de maravillas, el Señor ya las da aquí por concluidas, dice: consumado es. Y entonces nos dice en Hebreos 12, porque acá nos despierta otra maravilla, nos recuerda otra maravilla.
en el capítulo 12, en el verso 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Amén, amén y amén y alabanzas, Padre, por esta tu palabra de vida eterna. ¿Qué consumó el Señor ahí? La fe. La fe. Nuestra fe, con alguna enseñanza ya lo participé, nuestra fe alcanza para ciertas cosas, muy pocas, pero alcanza para algo. Pero cuando ya entramos en Él, para poder obedecer al Padre, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder andar en Él, tenemos que tomar la fe de su Hijo amado. La nuestra ya no va a servir para nada. Por eso hay cosas que a muchos creyentes les rebotan la cabeza, no lo pueden recibir en su corazón, porque no han logrado recibir y entender que esa fe de nuestro Señor también nos fue heredada. ¿Sí? Nos fue dada. Esa fe, Él consumó ahí esa fe completa, porque la fe viene a traer creer y viene a traer obediencia. Porque si no, entonces, ¿para qué es la fe? ¿No dice la Escritura? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo creo que lo que está orando en mi vida es la palabra de Dios, no me voy a fatigar en mis fuerzas, no me voy a caer en mi ánimo, no voy a desfallecer en el camino, porque es la palabra de Dios la que está obrando en mí. Así como las maravillas que el Señor hizo en el Evangelio, que nos muestra en el Evangelio. El ciego no fue porque quiso recobrar la vista. No, él escuchó la palabra de Dios y fue un hecho. El paralítico no se levantó porque estaba practicando a ver qué ejercicios hacía para levantarse. No, fue porque el Señor le dijo: levántate, firme sobre tus dos piernas. Y se afirmó y se levantó, porque fue la palabra de Dios la que obró en él, así como obra en nosotros. Mi Rey Santo, mi Padre Celestial, desecha todo esfuerzo humano. Él ve la intención del corazón y esa es a la que ayuda, pero Él nada más ve la intención, no más. Él no recibe más. Ve la intención, tiene esta intención y está conforme a mi voluntad, lo levanta, lo prospera, lo hace para esto. Pero las fuerzas humanas a Él no le sirven. Si nosotros pretendemos meter mano humana en la obra de Dios, el Señor, como todo el Señor que es, se hace a un lado, dice, hasta que se entienda que solamente a través de Él es que se pueden hacer las cosas, de resto no. Él da la forma, Él da el tiempo, Él da el medio, Él da la ocasión y Él da la palabra precisa y exacta para cada maravilla. Entendamos eso, hoy recordemos eso, en este día de celebración, en este día de conmemoración, de celebración porque celebramos el amor de Dios para con nosotros y conmemoramos el sacrificio de nuestro Salvador por nosotros, para podernos allegar nuevamente a nuestro Dios. Entonces esto es lo que se consumó. Toda la fe como hijo de Dios se consumó en esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Por nosotros. Para que nuestro Dios también pusiera a nuestro Salvador en un lugar de gloria. Y entonces Él dice, Él ora por nosotros, por sus apóstoles, por sus discípulos, y les dice: Padre, donde yo estoy quiero que ellos también estén. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces muchas maravillas que como discípulos tenemos que entender, y que eso solamente se aprende en la iglesia y en la común unión con estos santos, profetas, apóstoles, varones de renombre, discípulos carísimos. Solamente lo entendemos de esta manera. Y entonces, como punto de conclusión, que eran nuestras vidas antes de Cristo. Yo doy mi testimonio. En pecado, digno de muerte, en ignorancia, justificado por mí mismo, creyendo que tenía ciertas cosas buenas,
vanaglorioso, soberbio, altivo, injuriador, juez aún de los religiosos y una cantidad de cosas. Cegado completamente, errado, ignorante, iba hacia abajo, pensando que no era tan mala gente, a pesar de que tenía cosas entre paréntesis medio buenas, sin un horizonte, sin reconocimiento de Dios, a pesar de que sabía que había un Dios y le rezaba y le decía que perdonara mis pecados, pero realmente porque me sentía redargüido, no porque me hubiera arrepentido, como muchos creyentes desafortunadamente, sin una conciencia marcada por la palabra de Dios, sin una fortaleza, sin una sabiduría que me permitieran entender mi naturaleza humana, mi frágil naturaleza humana y a los peligros a los que estaba expuesto, andando en mis caminos. Por eso dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen buenos, mas su fin son destrucción, son perdición y muerte. Y entonces, todo ese antes de Cristo, cuando yo miro atrás, yo me cojo la cabeza y digo: qué misericordia tan grande, porque he visto a otros que estaban en mi misma condición y muchos de ellos ya fallecieron, murieron en sus delitos y pecados, y el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, mi vida después de esa cruz, después de Cristo, mi corazón sabe que es sensibilidad, sabe que es un quebranto, sé a quién dirigir mis lágrimas, sé qué nombre debo invocar, sé qué consejo tomar, sé cómo llegarme a las Escrituras, sé de quién recibir fortaleza, sé de quién recibir sanidad, sé de quién recibir esperanza, sé de quién recibir santidad, sé a quién invocar en mis aflicciones, en mis tentaciones, en mis debilidades, porque no se van, permanecen ahí, pero están sometidas porque el Espíritu de Dios las somete por su palabra, por la fortaleza, por la obra misma que Él va haciendo. Sé a quién debo rendir mi corazón, sé a quién debo amar, sé a quién debo reconocer, a quién debo agradecer. Sé quién es mi Salvador. Sé que es escuchar la voz de Dios. Sé que es sentirse tan grande como un granito de mostaza cuando se escucha dicha voz. El resto, este ser es totalmente hueco. El ser como tal es como un granito de mostaza. Sé que es sentir ese calor, como cuando uno está en la noche y se está calentando junto a una fogata, que es un calor supremamente agradable. Sé que es sentir una paz sobre circunstancias duras. Sé a quién debo mi alma y sé qué esperanza de vida tengo cuando este ser parta, como todos y cada uno de nosotros partiremos. Porque muchas personas piensan que son justas en su forma de ser, que porque no tienen un pecado visto, como el que tiene el alcohólico, como el que tiene el drogadicto, como el que tiene el ladrón, como el que tiene el adúltero, como el que tiene el homicida, piensan que no tienen pecado y que son justos y que van a irse para el paraíso. Pero no es así. Si el sacrificio de la cruz no está presente en nuestro corazón, si la obra de consumación de esa cruz no está presente en nuestras vidas, simple y sencillamente el hombre está en el antes de Cristo y no ha empezado esa formación, ese nuevo ser, el después de Cristo, en ese que nos fue anunciado por nuestro Salvador, en ese nuevo nacimiento
en ese experimentar de esa gloria de Dios, de esa presencia de Dios, de esa formación de Dios. Escuchar ese consejo, de saber que el Espíritu Santo viene y manifiesta una verdad, da un testimonio acerca de las maravillas de Dios, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro entorno. Entonces, hoy la invitación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es a entrar más en ese reino que fue ganado a precio de muerte, de la sangre de nuestro Salvador y de toda la obra que se hizo en una cruz, que se selló, como ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación de hoy, eso es lo que debemos conmemorar hoy, recordar hoy, sabiendo que es parte del amor de Dios para nuestras vidas y que así se manifestó. Ese fue el estandarte de victoria que nos ofreció para poder estar, que nuestra vida ya quede escrita en un después de Cristo. Lo que fue antes y lo que es ahora y hasta la eternidad, porque lo que nos ofrece nuestro Dios es vida y vida en abundancia. No en esta condición, porque el reino de nuestro Salvador no está aquí, está en lo alto, está en lo eterno, donde nos pide que ahí esté nuestro corazón, que atesoremos tesoros en los cielos, donde ni el orín corroe ni el ladrón hurta, porque donde estuviere nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, en sus maravillas. Que pongamos la mirada en ese autor y consumador de la fe, que busquemos lo que es de Cristo, lo que es de arriba, que lo de abajo aquí ya nos consuma, nos cansa, nos fastidia, nos repugna, para que ganemos más virtud de Dios y por ella poder ganar más almas para Cristo. Porque el fin de nuestra fe es la salvación de las almas, que podamos tener más potestad como hijos de Dios para rescatar a aquellos que están más perdidos, más sumidos en la ignorancia y en el pecado, más esclavos de sus propias concupiscencias. Entonces, mis santos, Iglesia del Dios viviente, amados, creyentes, hermanos, los que hoy nos ven, quizás por primera vez, en el nombre del Señor Jesucristo, que reciban esa gracia, esa paz, esa misericordia de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo, para que puedan experimentar la buena voluntad de Dios, su amor y su obra a través de la palabra. Que terminen de tener una feliz Semana Santa y que en sus corazones cada día esté más esa claridad como hijos de Dios, que cada vez el Señor Jesucristo sea más claro en sus vidas, que la voluntad de nuestro Dios y Padre cada vez sea más perfecta, alcanzando para lo cual cada uno fue alcanzado. Mil bendiciones. Gracia y paz con vosotros, santos.